Hay dolores que empiezan a aparecer y los explicas fácil. Es la edad. Espalda, cuello, rodillas, y lo peor es que mientras crees eso, sigues haciendo lo mismo que los empeora. Hoy vas a ver 3 problemas que mucha gente atribuye a la edad, pero que en realidad tienen otra causa completamente distinta. Te empezó a doler la rodilla, y lo primero que hiciste fue dejar de usarla. Menos movimiento, más cuidado, evitar escaleras, evitar cargar peso, esperar a que se calme. Pasan los días y en lugar de mejorar, empieza a doler en momentos donde antes no dolía. Te levantas y molesta, caminas y molesta. Incluso cuando no haces nada, sigue ahí. Y en algún punto aparece la duda. Si la estás cuidando tanto, ¿por qué está empeorando? Descansar una rodilla que duele es exactamente lo que la está destruyendo más rápido. No es una exageración, es lo que ocurre cuando se entiende cómo funciona el cartílago, que es el tejido que realmente está fallando en la mayoría de los casos de dolor crónico de rodilla. El cartílago no tiene vasos sanguíneos. No recibe oxígeno ni nutrientes por el sistema circulatorio como el resto del cuerpo. Los recibe por compresión mecánica, por el movimiento repetido de la articulación que literalmente bombea líquido sinovial hacia el tejido. Cuando ese movimiento desaparece, el cartílago se queda sin suministro. Y sin suministro se adelgaza, se fragmenta. El dolor que empezó como una molestia ocasional se convierte en algo presente todos los días. El problema es que el dolor enseña lo contrario. Cuando la rodilla duele, el cerebro emite una instrucción clara. Protégela, no la uses, deja que descanse. Y a corto plazo eso parece funcionar. La inflamación baja, el dolor cede un poco, hay alivio temporal. Pero lo que está ocurriendo por debajo de ese alivio es que el cartílago está recibiendo menos nutrición. Los músculos que estabilizan la articulación se están debilitando y la próxima vez que se use la rodilla va a doler igual o más, con menos capacidad de soporte que antes. Es un ciclo que se retroalimenta. El descanso genera más fragilidad, la fragilidad genera más dolor, el dolor genera más descanso. Salir de ese ciclo no requiere una cirugía, no requiere medicación indefinida y no requiere equipamiento especial. Requiere entender qué tipo de carga es beneficiosa para la rodilla y cuál es destructiva, y aplicar eso de forma consistente. El primer concepto que cambia todo es la diferencia entre impacto y carga. Correr sobre concreto es impacto. Una fuerza brusca, repetida, que golpea la articulación sin darle tiempo de absorber. Caminar en superficie plana es carga. Una compresión gradual, controlada, que nutre el cartílago sin agredirlo. Subir escaleras es carga con mayor demanda muscular. La bicicleta estática es carga casi sin impacto. La natación es movimiento articular sin carga gravitacional casi en absoluto. Estas distinciones no son menores, son la diferencia entre ejercicio que regenera y ejercicio que destruye. Para una rodilla con dolor crónico, el punto de entrada más efectivo es caminar. No correr, no hacer sentadillas profundas, no subir montañas. Caminar 30 minutos diarios en superficie plana, a un ritmo cómodo, con calzado que tenga amortiguación adecuada. Eso solo, mantenido durante 4 semanas, produce cambios medibles en la percepción del dolor en la mayoría de personas con osteoartritis leve a moderada. No porque fortalezca el músculo de forma significativa en ese tiempo, sino porque restaura el ciclo de nutrición del cartílago que el reposo había interrumpido. Pero caminar no es suficiente para estabilizar la articulación a largo plazo. La rodilla es una bisagra que depende casi completamente de los músculos que la rodean para mantenerse alineada bajo carga. Cuando esos músculos son débiles, la rodilla absorbe fuerzas que deberían distribuirse en el cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. La articulación trabaja más de lo que debería. El cartílago se desgasta de forma asimétrica. El dolor aparece en puntos específicos, interno, externo, debajo de la rótula, dependiendo de qué músculo está más débil y qué zona está absorbiendo la carga que no le corresponde. El cuádriceps es el más crítico. Es el músculo que controla la velocidad a la que la rodilla se dobla al bajar escaleras, al sentarse, al descender una pendiente. Cuando es débil,
La rodilla colapsa bajo esa carga en lugar de controlarla. Fortalecer el cuádriceps sin agredir la rodilla en el proceso requiere un rango de movimiento específico. La sentadilla completa, la que baja los muslos por debajo de la horizontal, genera presión patelofemoral muy alta. Es exactamente lo que se debe evitar al principio. La sentadilla parcial, bajando solo hasta que los muslos quedan paralelos al suelo o incluso menos, genera activación muscular efectiva con una fracción de esa presión. Hay un ejercicio que cumple esa función mejor que cualquier otro para personas con dolor activo. La sentadilla isométrica contra la pared. La espalda apoyada, los pies separados al ancho de los hombros, las rodillas dobladas a 90 grados o menos, y mantener esa posición sin moverse, sin impacto, sin movimiento articular, con activación máxima del cuádriceps. 30 segundos, 3 repeticiones, 2 veces al día. En personas con dolor moderado a severo, este ejercicio produce reducción del dolor en menos de 2 semanas, no porque haya ocurrido alguna regeneración estructural en ese tiempo, sino porque el músculo gana tono suficiente para empezar a absorber carga que antes recaía completamente sobre la articulación. Los glúteos tienen un papel que se ignora casi siempre en el contexto del dolor de rodilla, porque parecen demasiado lejos. Pero la cadera y la rodilla están mecánicamente conectadas. Cuando los glúteos son débiles, la cadera rota hacia adentro al caminar o bajar escaleras, y esa rotación transmite una fuerza de torsión hacia la rodilla que la articulación no está diseñada para absorber. El resultado es dolor en el lado interno o en la zona patelofemoral que no responde bien a ningún tratamiento local porque la causa está en otro lugar. Fortalecer los glúteos resuelve un tipo de dolor de rodilla que ni el reposo, ni los antiinflamatorios, ni los suplementos tocan, porque ninguno de ellos cambia la mecánica de la cadera. El puente de glúteos es el ejercicio de entrada. Tumbado boca arriba, rodillas dobladas, pies apoyados en el suelo. Elevar la cadera hasta que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas, mantener 2 segundos, bajar. 15 repeticiones, 2 series. Sin carga adicional al principio, sin necesidad de equipamiento. Produce activación directa de glúteo mayor y medio y sus efectos sobre la alineación de rodilla son visibles en pocas semanas en personas que caminan con rodillas que colapsan hacia adentro. El estiramiento del tendón de la corva, la parte posterior del muslo, es el tercero en importancia y el más ignorado. Cuando los isquiotibiales están tensos, tiran de la tibia hacia atrás en cada paso, aumentando la compresión posterior de la rodilla y limitando la extensión completa. Esa limitación hace que el cuádriceps trabaje en desventaja mecánica permanente. Un estiramiento sostenido de 30 segundos por pierna 2 veces al día, sentado con la pierna extendida e inclinándose suavemente hacia adelante, resuelve una tensión que muchas personas llevan años acumulando sin saber que contribuye directamente a su dolor. Todo esto, la caminata diaria, la sentadilla isométrica, el puente de glúteos y el estiramiento de isquiotibiales, forma un protocolo completo que no requiere ir al gimnasio, no genera impacto sobre la articulación y puede hacerse en menos de 20 minutos diarios. No es una rutina de rehabilitación intensa, es mantenimiento articular básico que la mayoría de personas con dolor crónico nunca recibió porque el sistema médico convencional tiende a tratar el dolor con reposo y antiinflamatorios, no con movimiento progresivo. Ahora, dentro de ese contexto de movimiento y fortalecimiento, hay 3 suplementos que tienen evidencia real y que potencian lo que el ejercicio ya está haciendo. La glucosamina sulfato a 1500 miligramos diarios es el más estudiado. No actúa como un analgésico. No bloquea el dolor directamente. Actúa como material de construcción para el cartílago y como modulador de las enzimas que lo degradan. Su efecto no aparece en 2 semanas. Aparece entre la octava y la 12ª semana de uso consistente y en estudios de largo plazo muestra reducción del deterioro articular progresivo. La forma sulfato es específica. Los estudios negativos sobre glucosamina usaron mayoritariamente la forma clorhidrato, que tiene comportamiento metabólico diferente. El dolor de rodilla que parece irreversible casi siempre no lo es. Lo que parece irreversible es el ciclo de reposo y deterioro que nadie interrumpió porque nadie explicó que el movimiento correcto no agrava el problema. Lo resuelve. El dolor de espalda baja que aparece todos los días. Casi nunca viene de la espalda.
y por eso no mejora. Puedes descansar, cambiar de postura, aplicar calor, y al principio parece ayudar. Pero vuelve. Siempre vuelve. Porque estás tratando el lugar donde duele, pero no el lugar donde empezó. La espalda baja es una de las zonas del cuerpo que más recibe dolor ajeno. Músculos del abdomen que no trabajan. Glúteos que dejaron de activarse. Caderas que perdieron movilidad. Isquiotibiales tan tensos que jalan la pelvis fuera de posición. Todo eso se traduce en dolor lumbar aunque ninguna de esas estructuras esté en la espalda. La columna lumbar termina pagando el precio de lo que falla alrededor de ella. Esto explica algo que casi todo el mundo con dolor de espalda crónico ha experimentado, que el reposo ayuda temporalmente pero no resuelve, que los masajes en la zona lumbar alivian en el momento pero el dolor vuelve al día siguiente, que cambiar el colchón o la silla no cambia nada de forma duradera. Porque ninguna de esas intervenciones toca el origen real. Hay 4 causas mecánicas que están detrás de la gran mayoría de casos de dolor lumbar crónico en personas mayores de 45 años. Cada una tiene un patrón reconocible y una solución específica. Y como ocurre con la cadera, tratarlas todas igual es la razón por la que la mayoría de personas lleva más tiempo del necesario sin mejoría. La primera es la debilidad del core, que es el conjunto de músculos profundos que rodean y estabilizan la columna lumbar. No los abdominales superficiales que se trabajan con abdominales clásicos, esos no estabilizan nada de forma efectiva. Los músculos profundos del core, especialmente el transverso abdominal y el multífido lumbar, forman una especie de corsé natural alrededor de la columna que la mantiene en posición correcta bajo carga. Cuando esos músculos son débiles y se debilitan con el sedentarismo, con la edad, con años de movimiento que no los activa, la columna queda expuesta a fuerzas que debería absorber el músculo pero que termina absorbiendo el disco y la articulación. El dolor lumbar que viene de esta causa tiene un patrón específico, empeora al estar de pie o caminando durante periodos largos, al cargar peso aunque sea moderado, y al final del día cuando la musculatura ya está fatigada. Mejora claramente al acostarse y al inicio de la mañana antes de que la columna haya estado cargada. La segunda causa es la tensión de los flexores de cadera, que son los músculos que conectan la parte delantera de la columna lumbar con el fémur y que se contraen cada vez que se levanta la pierna o se flexiona la cadera. Después de años de trabajo de oficina, de conducir, de ver televisión sentado, esos músculos se acortan y se quedan en posición contraída de forma permanente. Cuando están tensos, tiran de la columna lumbar hacia adelante, exagerando la curva lumbar y generando compresión en la parte posterior de los discos y las vértebras. Esa compresión es dolor lumbar constante que nadie conecta con estar sentado demasiado. La señal de que esta es la causa dominante es que el dolor lumbar es especialmente intenso al estar de pie con las piernas extendidas, porque esa posición pone los flexores de cadera en máxima tensión y mejora claramente al sentarse o al doblar las rodillas hacia el pecho. La tercera causa es la debilidad de los glúteos, que tienen un papel en la espalda baja igual de directo que en la cadera, pero que se ignora con la misma frecuencia. Los glúteos son los principales extensores de la cadera y son los responsables de absorber la carga en cada paso, en cada sentadilla, en cada vez que se levanta peso del suelo. Cuando son débiles, esa carga se transfiere a la columna lumbar, que no está diseñada para absorberla de forma primaria. El resultado es compresión lumbar acumulada que genera dolor especialmente al subir escaleras, al levantarse de una silla y al caminar en superficies inclinadas. La cuarta causa es la tensión de los isquiotibiales, los músculos de la parte posterior del muslo. Cuando están tensos, tiran de la pelvis hacia atrás, reduciendo la curva lumbar natural y generando una postura que sobrecarga los discos intervertebrales de forma uniforme. El dolor lumbar que viene de esta causa es especialmente pronunciado al inclinarse hacia adelante, al intentar tocarse los pies con las piernas extendidas y al caminar en zancadas largas. Muchas personas con isquiotibiales muy tensos sienten el dolor lumbar como una tensión difusa que no tiene un punto exacto de origen. Como con la cadera, identificar cuál de estas causas domina no requiere diagnóstico especializado. Requiere observar el patrón. Dolor que empeora al final del día y al estar de pie mucho tiempo. Core débil.
dolor constante que se alivia al doblar las rodillas hacia el pecho, flexores de cadera tensos, dolor al subir escaleras, levantarse de silla y cargar peso, glúteos débiles, dolor difuso al inclinarse hacia adelante y al caminar con zancada larga, isquiotibiales tensos. En la mayoría de personas mayores de 50 años, hay combinación de 2 o 3 de estos factores actuando simultáneamente, con uno que domina. Atacar el dominante primero produce la mejoría más rápida, y los demás se trabajan en paralelo o en la segunda etapa. Para el core débil, el ejercicio más efectivo no es el abdominal clásico ni la plancha larga. Es la contracción abdominal profunda, también llamada abdominal hollowing. Tumbado boca arriba con rodillas dobladas, contraer suavemente el abdomen bajo hacia adentro y hacia arriba, como si se intentara acercar el ombligo a la columna, sin contener la respiración y sin mover la pelvis. Mantener esa contracción 10 segundos, respirar con normalidad durante la contracción, repetir 10 veces, 3 series al día. Este ejercicio activa específicamente el transverso abdominal sin generar compresión en la columna, que es exactamente lo que los abdominales clásicos no consiguen y lo que empeora el dolor en muchas personas que los intentan. El puente de glúteos con activación de core es el segundo ejercicio para esta causa. Tumbado boca arriba, rodillas dobladas, activar primero el abdomen profundo como en el ejercicio anterior y luego elevar la cadera manteniendo esa contracción. Esto trabaja simultáneamente el core profundo y los glúteos, y su efecto sobre la estabilidad lumbar es significativamente mayor que cualquiera de los dos ejercicios por separado. 15 repeticiones, 2 series, una vez al día. Para los flexores de cadera tensos, el estiramiento del psoas es la intervención más directa y produce alivio que muchas personas sienten desde la primera sesión. De rodillas en el suelo con una rodilla apoyada y la otra pierna adelantada formando un ángulo de 90 grados, empujar la cadera hacia adelante y hacia abajo suavemente hasta sentir una tensión en la parte delantera del muslo y la ingle del lado de la rodilla apoyada. Mantener 30 segundos sin doblar la espalda hacia atrás. El movimiento viene de la cadera, no de la columna. 3 repeticiones por lado, 2 veces al día. La modificación de hábito que acompaña a este estiramiento es tan importante como el estiramiento mismo. Interrumpir el tiempo sentado cada 45 minutos a una hora, con 2 o 3 minutos de pie o caminando. No porque sentarse sea malo, sino porque el acortamiento del psoas es acumulativo y ocurre en tiempo real mientras se permanece sentado. Interrumpir ese tiempo evita que el músculo se acorte hasta el punto donde el estiramiento no puede compensar. Para los isquiotibiales tensos, el estiramiento sentado es el más accesible y el más consistente en resultados. Sentado al borde de una silla firme, extender una pierna hacia adelante con el talón apoyado en el suelo, mantener la espalda recta e inclinarse suavemente desde la cadera, no desde la espalda, hasta sentir la tensión en la parte posterior del muslo. Mantener 30 segundos, sin rebotes, sin forzar. 3 repeticiones por pierna, 2 veces al día. Lo que marca la diferencia en este estiramiento es que el movimiento venga de la cadera y no de la columna. La mayoría de personas al intentar tocarse los pies redondea la espalda en lugar de inclinar la pelvis, lo cual estira la espalda pero no los isquiotibiales y no produce ningún beneficio sobre el dolor lumbar. Mantener la espalda recta durante el estiramiento, aunque el rango de movimiento sea pequeño al inicio, es lo que determina si el ejercicio funciona o no. Hay 2 factores sistémicos que subyacen a todos los tipos de dolor lumbar crónico y que determinan la velocidad de recuperación independientemente de cuál sea la causa mecánica dominante. El primero es la inflamación sistémica de fondo. Una dieta alta en azúcares refinados y grasas procesadas mantiene un nivel de inflamación crónica que hace que cualquier tejido dañado o sobrecargado responda con más dolor del que generaría en un ambiente antiinflamatorio. La cúrcuma con piperina, a las dosis del video de rodillas, 1 gramo de curcumina con 5 a 10 miligramos de piperina con las comidas, reduce esa inflamación de base y crea el ambiente donde los tejidos responden mejor a los ejercicios y se recuperan más rápido entre sesiones. El segundo es el magnesio. Los músculos con deficiencia de magnesio tienen una capacidad de relajación reducida.
Permanecen en un estado de tensión parcial incluso en reposo. En el contexto del dolor lumbar, eso significa que los flexores de cadera y los isquiotibiales que ya están tensos por el acortamiento postural están además en contracción parcial permanente por deficiencia mineral. El magnesio glicinato a 200 o 400 miligramos antes de dormir, que ya aparece en el video de sueño por sus efectos sobre el sistema nervioso, tiene un efecto directo sobre la tensión muscular nocturna que se acumula en esas estructuras y que hace que la rigidez matutina de espalda sea especialmente pronunciada en las primeras horas del día. En 10 días de estiramiento consistente de los flexores y los isquiotibiales, el dolor empieza a ceder de forma notable. En 3 semanas, los ejercicios de core y glúteos empiezan a producir estabilidad real en la columna. En 6 semanas, la diferencia es estructural, no solo en el dolor, sino en la capacidad de estar de pie durante horas, de caminar sin que la espalda empiece a protestar a los 20 minutos, de levantarse del suelo sin ese tirón familiar en la zona lumbar. El dolor de espalda baja que lleva meses ahí, que mejora y vuelve, que no termina de irse con nada de lo que se ha probado, tiene origen específico en casi todos los casos. No era la espalda, era lo que la rodea, lo que la jala, lo que dejó de sostenerla. Cuando eso cambia, la espalda deja de doler. Te despiertas. Y el cuello duele. No puedes girarlo bien. Moverlo molesta. A veces incluso duele solo con sostener la cabeza. Y lo primero que piensas es esto: la almohada. Pero en la mayoría de los casos, no es eso. Y entender qué lo está causando cambia completamente lo que tienes que hacer para que deje de pasar. La almohada es la explicación más accesible porque es tangible, y cambiarla da la sensación de hacer algo. Pero hay millones de personas que llevan años probando almohadas de memory foam, de plumas, altas o bajas, y el dolor sigue ahí. Porque la almohada no es el origen, es, en el mejor de los casos, un factor que agrava algo que ya estaba presente antes de acostarse. El dolor de cuello matutino casi siempre tiene una de 3 causas con patrones reconocibles. La primera es la tensión muscular acumulada que el sueño no alcanza a resolver. Los músculos del cuello y el trapecio son los primeros en absorber el estrés físico y emocional del día. Horas frente a una pantalla con la cabeza adelantada o conducir con los brazos rígidos acumulan capas de tensión. Durante el sueño, un músculo tenso no se relaja. Permanece en contracción parcial generando isquemia, una reducción del flujo sanguíneo que produce dolor al despertar. El patrón es específico. El dolor es difuso y mejora claramente después de 20 minutos de estar de pie y moviéndose. Si el dolor cede con rapidez al iniciar el día, la causa es tensión muscular acumulada. La intervención para este caso ocurre antes de acostarse. 5 minutos de movilización cervical suave, como inclinaciones laterales lentas y círculos de hombros, descargan la tensión. El calor aplicado en los trapecios durante 10 minutos antes de dormir, ya sea con una compresa o una ducha caliente, aumenta el flujo sanguíneo y facilita una relajación que el estiramiento solo no consigue. La segunda causa es la postura cervical durante el día. El daño no ocurre durante el sueño, sino en las horas previas. La posición de la cabeza adelantada es la que genera más compresión en los discos. Por cada centímetro que la cabeza se adelanta, el peso efectivo que la columna soporta aumenta significativamente. Esa carga sostenida genera una inflamación articular que el sueño interrumpe pero no resuelve. El resultado es un cuello que despierta dolorido porque llegó a la noche con una carga que no pudo procesar. La corrección requiere modificar el hábito diurno, mantener la pantalla al nivel de los ojos y realizar ejercicios de retracción cervical, llevando la cabeza hacia atrás como haciendo doble mentón, 10 veces cada hora. La tercera causa es estructural: la artrosis cervical o discos que perdieron altura. Después de los 50, los discos se deshidratan de forma natural. Cuando ese disco desgastado queda bajo compresión nocturna en una posición no neutra, la irritación se manifiesta como una rigidez profunda que tarda más de 1 hora en ceder y que puede irradiar dolor hacia el hombro. Para esta causa, la posición al dormir sí es crítica. Dormir boca abajo es lo más dañino porque mantiene el cuello rotado al máximo durante horas.
Lo ideal es dormir de lado con una almohada que rellene el espacio del hombro o boca arriba con una almohada baja, manteniendo siempre la columna nivelada. Hay un factor que agrava las tres causas, el magnesio. Los músculos con deficiencia de magnesio tienen menor capacidad de relajación nocturna. El magnesio glicinato, unos 200 a 400 miligramos antes de dormir, tiene un efecto directo sobre esa tensión y reduce el dolor matutino en pocos días. Además, el colágeno hidrolizado con vitamina C es relevante si el componente es estructural, pues provee material para mantener los tejidos que rodean las articulaciones. El patrón matutino te dice qué hacer. Si el dolor cede rápido, trabaja la relajación y el calor nocturno. Si viene de un día de pantallas, ajusta tu postura y haz retracciones cervicales. Si es una rigidez profunda que tarda en irse, cuida tu posición al dormir y evita estar boca abajo. En todos los casos, el magnesio y el colágeno son aliados fundamentales. En 2 semanas de consistencia, la mayoría de los casos mejora notablemente. No era la almohada. Era lo que llegó al sueño antes que ella, y cuando eso cambia, el cuello finalmente despierta distinto.